Hay algo que estás haciendo mal cada vez que te haces un corte. Y no es lo que crees. Quédate, porque te voy a explicar los errores más frecuentes que cometemos al cortarnos y cómo solucionarlo. Y no es si te pones o no te pones tiritas. No es si te desinfectas o no. Es algo más básico, más urgente, y que casi todo el mundo hace al revés desde siempre. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué hacer con un corte, sea cual sea, y también cuándo ese corte deja de ser algo que no deberías curar tú solo. Y te voy a contar una cosa que los médicos de urgencias llevan décadas sabiendo y que la gente normal todavía no se cree. Comencemos por el error universal, lo primero que hace, casi, todo el mundo. Imagina la escena. Estás en la cocina, cortas pan, el cuchillo se va y ¡zas! Primer instinto, correr al baño y echar agua oxigenada o alcohol encima. Lógico, ¿no? Desinfectar. Matar bichos. Pues resulta que eso es exactamente lo que no hay que hacer, y la ciencia lo tiene clarísimo. El alcohol y el agua oxigenada no solo matan bacterias, también destruyen los fibroblastos, que son las células de tu propio cuerpo encargadas de reparar la herida. Básicamente, estás pegando fuego al andamio mientras intentas reconstruir el edificio. Resultado, la herida tarda más en curarse, y encima puede quedar peor cicatriz. Entonces, ¿qué se usa? Agua. Sí, agua. Agua corriente del grifo, a chorro, durante varios minutos. Y aquí viene la curiosidad que nadie se cree. Los estudios demuestran que el agua del grifo no aumenta el riesgo de infección en comparación con el suero fisiológico estéril, que es el que se usa en el hospital. El grifo de tu cocina, bien abierto y con presión, limpia tan bien como lo que tienen en urgencias. Incluso hay evidencia de que el chorro a buena presión elimina bacterias mejor que el suero en jeringa. La clave no es qué líquido usas, es la presión y el tiempo. Cuanto más rato, mejor. Y funciona. Seguimos con el paso a paso, lo que hay que hacer antes de pensar en nada más. Pero antes, agradecería muchísimo que dieras me gusta al vídeo. Me ayudará un montón a crecer y seguir creando contenido útil para ti. Bien, tienes el corte. Vamos por orden. Lo primero, para el sangrado. No hagas nada más hasta conseguir esto. Coge lo que tengas a mano, una gasa, un trapo limpio, una camiseta, y presiona directo sobre la herida. Sin aflojar, sin levantar para mirar, porque cada vez que miras estás rompiendo el coágulo que está intentando formarse. Presiona y aguanta al menos 5 minutos seguidos. Si a los 10 minutos sigue sangrando a borbotones sin aminorar, eso ya es para urgencias, pero eso lo veremos después. Segundo, lava. Ya lo explicamos. Agua corriente, chorro generoso, directamente sobre la herida. Limpia también la piel de alrededor con agua y jabón suave, pero sin meter jabón dentro de la herida, y si lo haces, mejor que este sea pH neutro y sin perfumes. Si hay suciedad visible, como tierra, gravilla, restos del objeto, y puedes retirarlo suavemente con una gasa, hazlo. Si no puedes limpiarla bien, no insistas. Eso es para que lo haga un profesional. Tercero, protege. Una vez limpia y sin sangrado, cubre la herida con una gasa, tirita o apósito. Lo importante es que quede cubierta y húmeda. Una herida que se seca y hace costra por fuera no cicatriza mejor, cicatriza peor y con más cicatriz visible. El ambiente húmedo favorece la regeneración. Si tienes vaselina o crema sin antibiótico, una capa fina ayuda a mantener esa humedad. O más simple, un apósito hidrocoloide. Y nada más. Vamos a distinguir ahora entre cortes limpios y sucios, lo que hace que la actuación sea bastante diferente, y es una distinción que la mayoría de la gente no hace y que marca una diferencia enorme. No es lo mismo cortarte con un cuchillo de cocina que con una lata oxidada del jardín. Y no solo por el tétanos, que también lo trataremos más adelante. Un corte limpio lo producen objetos afilados y limpios como cuchillos, tijeras, cristal sin suciedad, y los bordes serán regulares. Estos cortes tienen menor riesgo de infección, cicatrizan mejor y suelen manejarse bien en casa si no son profundos. Sin embargo, un corte sucio lo causa algo que lleva tierra, óxido o restos de materia orgánica. Estas heridas necesitan evaluación profesional, porque el riesgo de infección se dispara y además entra en juego el tétanos. Expliquemos esto último. La bacteria que causa la enfermedad del tétanos vive en el suelo, en el óxido, en la tierra de jardín. Y no necesita una herida enorme para entrar.
le basta con una punción pequeña en condiciones sucias. Si la herida es sucia, se recomienda revisar la vacunación del tétanos, cosa que hará el profesional sanitario que te atienda, en base al protocolo recomendado. ¿Y tú, sabes cuándo te pusiste la última vacuna del tétanos? No me mientas. Ahora, la pregunta que muchísima gente se hace cuando se da un corte que no es superficial: ¿necesita puntos o no? Atento a esta guía rápida. Esta es la pregunta del millón cuando tienes un corte delante y no sabes si coger el coche hacia urgencias. Hay unas señales bastante claras. Necesita atención especializada si la herida tiene los bordes abiertos y separados, y cuando intentas acercarlos con los dedos no se quedan juntos solos. Eso es que necesita sutura o cierre. Si es muy pequeña, probablemente no lo necesite, o baste con un apósito hidrocoloide o una tirita, pero ante cualquier duda, no dudes en consultar con profesional cualificado. También deberás acudir a urgencias si el corte es profundo y está en la cara, en una articulación como el nudillo, en el cuello, en el pecho o en el abdomen. Zonas delicadas donde puede haber estructuras importantes debajo. También si sucede en un dedo y no puedes moverlo bien o te duele más de lo normal. Y ojo, si sale sangre a pulsos rítmicos o borbotones. Ese tipo de sangrado te está diciendo que has cortado una arteria. Pon presión fuerte inmediatamente y ve a urgencias sin demora. Además, si el corte ha sido por una mordedura, cualquiera que sea el causante, has de ir a urgencias, siempre, porque la boca es una de las cavidades más contaminadas que existen, aunque no lo parezca. Sí, la tuya también. Las bacterias de una mordedura son especialmente agresivas. En resumen, puedes manejarlo en casa si el corte es superficial, los bordes se juntan solos, el sangrado para compresión en menos de 10 minutos, está en una zona sin estructuras delicadas debajo y el objeto que lo causó era limpio. En ese caso, lava bien, cúbrelo y ve revisándolo día a día. Para ir finalizando, entendamos cuáles son las señales de alarma en los días siguientes. Si el corte está curado y tapado, perfecto. Pero la historia no termina ahí. En los días siguientes debes vigilar. Enrojecimiento que crece en vez de disminuir, calor, hinchazón, dolor que va a más en lugar de mejorar, pus o secreción con mal olor, o fiebre. Cualquiera de esas cosas te está diciendo que algo no va bien. Y hay una señal que mucha gente no conoce, pero que es especialmente importante: las líneas rojas. Si ves que desde la herida salen unas líneas rojizas que suben por el brazo o la pierna, siguiendo el trayecto de un vaso, eso es linfangitis, y significa que la infección se está extendiendo hacia el interior. Eso es urgencia inmediata, sin esperarse a ver si mejora. Entonces, para resumir todo, para el sangrado primero, siempre, antes de nada, presión directa y sin levantar. Luego, agua del grifo a chorro para limpiar. No usar alcohol o agua oxigenada directamente dentro de la herida. Se puede usar clorexidina o povidona en heridas sucias después del lavado inicial. No toda herida necesita puntos, pero si los bordes no se quedan juntos solos, si hay sangrado arterial, si el objeto era sucio o si es a causa de una mordedura, al médico sin dudar. Si tenemos un corte sucio, más vacuna del tétanos caducada o desconocida, al centro de salud ese mismo día. En los días siguientes, vigilar que no aparezcan señales de infección. Y la reflexión final. La mayoría de las urgencias hospitalarias por cortes podrían haberse evitado o gestionado mucho mejor si la persona hubiera sabido hacer dos cosas: lavar bien y no perder tiempo. ¿El tiempo importa? Cuanto antes limpias y cuanto antes te valoran si lo necesitas, mejor va a ir todo.